¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Adam Smith, que es uno de los 2 o 3 economistas más importantes de la historia y uno de los máximos representantes de la Ilustración británica, concretamente de la Ilustración escocesa, ¿no?, que es de donde él procede y que tantos otros filósofos conocidos dio en los siglos XVII y XVIII, como David Hume, como James Mill o como el propio Adam Smith, el cual nace en el 1723 y morirá en el 1790, un año después de la Revolución Francesa. Y a pesar de que él era experto y se dedicaba fundamentalmente a la filosofía moral, ha pasado a la historia por ser el fundador o por ser el primer teórico del capitalismo, el primer teórico de las teorías del libre mercado y el primer teórico, en definitiva, de lo que conocemos como el liberalismo económico, ¿no? En otros vídeos, como el de Locke o como el de Montesquieu, vimos cómo se construía el liberalismo en términos políticos, pero a Adam Smith le tocó centrarse fundamentalmente en los aspectos económicos que tenían que ver con el crecimiento del capitalismo, en un contexto donde todavía no se había dado la revolución industrial, que se dio fundamentalmente a principios del siglo XIX, pero Adam Smith ya iba viendo un poco cuáles eran los diferentes elementos que componían la nueva sociedad capitalista, la nueva sociedad liberal, donde la clase burguesa y el comercio serían esenciales a la hora de construir, en este caso, el nuevo sistema, ¿no? Y para ello, pues, Adam Smith desarrolló toda una teoría que tenía como objetivo garantizar lo que para él debía ser el principio fundamental de cualquier sociedad, de cualquier política o de cualquier gobierno, que era garantizar el crecimiento económico. Adam Smith consideraba que el crecimiento económico era el fin último que debía perseguir cualquier sociedad. Adam Smith se oponía a lo que en aquel momento era la corriente fundamental que dominaba la economía, que era el mercantilismo, con una fuerte intervención estatal de la mano del absolutismo monárquico. Y digamos que en esa caída o en ese declive progresivo de los reyes absolutistas, pues también caería todo este mercantilismo que tenía como elemento fundamental el comercio con materiales preciosos, dominado o de alguna manera gestionado por el propio Estado, ¿no? Adam Smith se oponía a esto, planteando que debía haber un libre comercio donde el individuo y sus actividades económicas fueran las que determinaran la manera de funcionar la economía. Y en ese sentido, Adam Smith también, al ser un filósofo del siglo XVIII, también participó en todos esos debates que se estaban dando sobre la naturaleza humana, que ya habíamos visto en autores como Hobbes, como Rousseau o como el propio John Locke. Y Adam Smith plantearía un término intermedio, ¿no? No entendía que el ser humano era un ser egoísta y malo por naturaleza, tampoco que estaba, digamos, destinado a la cooperación y a la solidaridad, sino que entendía que, bueno, que el ser humano sí que tiende fundamentalmente a satisfacer sus propios intereses, y a partir de esta teoría pues elaboraría todo el desarrollo de su pensamiento económico, que tiene como elemento fundamental al individuo y, digamos, los motivos que mueven a este a perseguir su beneficio y perseguir sus objetivos personales, ¿no? Bueno, en ese sentido, John Locke también desarrollará toda una teoría para cómo encajar el Estado en toda esta nueva sociedad que se estaba construyendo, donde, como digo, tenían que ser las empresas y los individuos los que llevaran la batuta del crecimiento económico, y para ello determinará que el Estado tiene que, de alguna manera, pues dedicarse o reducirse hasta tal punto que solo se pueda dedicar a 3 funciones fundamentales. En primer lugar, una función dedicada puramente a lo que es las cuestiones de defensa y seguridad, en un contexto muy belicoso como fue el siglo XVIII, plagado de guerras y de conflictos en todos los países de Europa. Por otra parte, el Estado debe encargarse también de toda la administración judicial y de ser capaz de hacer cumplir las leyes y de hacer cumplir la legislación que en cada uno de esos países estaba comenzando a desarrollar. Y por último, también Adam Smith entendía que era importante que existiera de alguna manera un Estado para llevar a cabo las inversiones o las actividades que el sector privado no puede satisfacer o no le es rentable suministrar, ¿no? Como puede ser la construcción de obras públicas o de infraestructura, o por otra parte digamos, el desarrollo de la educación primaria, ¿no? Y de esta manera Adam Smith desarrolla una idea que estará muy presente en prácticamente todos los autores liberales, ¿no? Que es esta idea del Estado reducido y con unas funciones muy concretas, y con la idea de que no tiene que intervenir dentro de la actividad económica, ¿no? Y de la mano de esto desarrollará toda una concepción de la sociedad y del ser humano, mediante la cual entiende que los individuos, al perseguir sus propios intereses particulares, lo que hacen es generar acuerdos mutuos con otros seres humanos, y esto lo que hace es dinamizar la economía y garantizar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Es esta idea de la mano invisible que regula el mercado, mediante la cual
la búsqueda particular de los intereses personales de cada individuo redunda en el beneficio del colectivo y hace crecer y desarrollarse a una sociedad, ¿no? Él pone el ejemplo de cuando una persona va a un panadero a comprar pan, el panadero no le vende el pan para hacerle un favor al que lo está comprando, sino para garantizar sus propios intereses de vender pan, y por otra parte el que va a comprar pues tampoco lo hace para hacerle un favor al panadero, sino para satisfacer su deseo de en este caso comer pan, ¿no? Esto viene a decir, ¿no?, pues que de alguna manera, si bien ninguno de los dos opera conscientemente en favorecer a la otra persona, esta relación entre dos seres humanos lo que hace es generar beneficio para ambos y dinamizar de esta manera la economía, ¿no? Por lo tanto, bueno, de la mano de esta concepción se desarrolla todo lo que será posteriormente el pensamiento liberal, con unas funciones muy concretas para el Estado, en este caso muy reducidas y dedicadas puramente a elementos judiciales o administrativos. Por otra parte, el capitalismo y el libre mercado se convierten, digamos, en el elemento fundamental que rige la sociedad, y el individuo pues es considerado como ese ser racional que siempre de manera, digamos, racional pues persigue sus intereses y su beneficio particular, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Adam Smith también será muy consciente del papel que tiene que tener la justicia y del papel que tiene que tener la política. Él creía también que se debe intervenir de alguna manera en ciertos elementos y en ciertas cuestiones propias de las sociedades de su época. Incluso él llegó a favorecer algún tipo de multas o de sanciones para actividades económicas que de alguna manera atentaran contra el bien público de una manera evidente. Por lo tanto, a Adam Smith tampoco se le puede considerar de una manera tan abierta como se hace algunas veces como un defensor del capitalismo salvaje o como de alguna manera un defensor de la clase burguesa con respecto a las demás clases sociales, fundamentalmente por el hecho de que todavía no existía el capitalismo como tal y por el hecho de que tampoco existía la clase burguesa, digamos, enfrentada o con un poderío tan evidente como el que tuvo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, fue a partir del siglo XIX y del siglo XX cuando los herederos del pensamiento de Adam Smith llevaron más allá las teorías de este autor y radicalizaron más el pensamiento liberal, incluso creando teorías como la del anarcocapitalismo, ¿no?, que plantea esa idea de que el Estado debe ser extirpado completamente porque a la que le des un poquito de margen o un poquito de presencia acaba devorándolo todo. Adam Smith no, Adam Smith creía necesario y conveniente que existiera un Estado que tuviera una serie de funciones muy concretas y muy determinadas. Sin embargo, como digo, pues muchos autores posteriores pues de alguna manera llevaron más allá este pensamiento, haciendo de alguna manera primar las leyes del mercado por encima prácticamente de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, Adam Smith también fue muy importante no solo en términos de economía política, sino también de la propia empresa, teorizando sobre los beneficios que podía tener la división del trabajo, es decir, que cada uno de los trabajadores se especializara en una tarea, generando de esta manera un mayor beneficio y una mayor eficacia a la hora de llevar a cabo la actividad empresarial. Y por último, pues lo último que es necesario, yo creo, comentar acerca de Adam Smith son todas las críticas que ha habido o todos los debates que ha tenido con economistas posteriores, fundamentalmente con la escuela del pensamiento marxista, fundamentalmente con Marx, que fue un autor muy conocedor de toda la obra de Adam Smith, ¿no? Él se leyó y analizó el libro fundamental de Smith, que es La riqueza de las naciones, donde desarrolla prácticamente todo su pensamiento económico y político, y se plantean una serie de elementos que en el siglo XIX fueron especialmente manifiestos, 100 años después de que Adam Smith escribiera todos sus libros, como es el hecho de la desigualdad manifiesta que generaba todo este sistema de libre mercado, por otra parte la alienación a la que estaban sometidas varios de los sujetos o individuos que trabajaban en las fábricas, que ya vimos en el vídeo que hicimos sobre Karl Marx. Por otra parte, también toda esa división de clases que se generaba tan marcada y tan evidente como consecuencia de las políticas y de la economía burguesa. Otros elementos como la idea de por qué tiene que ser el beneficio económico, la eficacia y la rentabilidad los criterios que muevan la economía y la sociedad, o por qué no pueden ser otros.
etcétera, etcétera. Son varias de las críticas que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 200-250 años al pensamiento liberal, que Adam Smith es el primero que lo planteó, sobre todo en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, bueno, estas son un poco los elementos fundamentales, las claves del pensamiento de Adam Smith. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal, pasárselo a vuestra gente, darle me gusta, comentar, todas estas cosas que hay que hacer en el YouTube. Y nada, y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.